25% se presenta en menores de 10 años, en un 50% en menores de 20 y hasta en un 70% en menores de 30 años. Es por igual, se presenta por igual forma en mujeres y en hombres. Y vean la distribución mundial. India ocupa como el primer lugar con un 8.8%, México del 2.6 al 4% y Japón 1.68%. ¿Cuáles son los factores asociados con la aparición de vitiligo en los pacientes del noreste de México? La edad de inicio más o menos a los 26.4 años, que tengan un antecedente familiar, que tengan alguna enfermedad tiroidea, se relaciona mucho con hipotiroidismo, que tenga también el fenómeno de Kepner en un 27% y que haya tenido algún evento estresante. En cuanto a la fisiopatología, pues tenemos como varias teorías. Una es la teoría de la melanocitorragia, que consiste en que el melanocito se desprende de la zona basal de la epidermis y entonces así es como se da su destrucción. Otra teoría que es la neural, que más adelante vamos a ver, el estrés oxidativo y la teoría autoinmune. El mecanismo neural pues interviene en neuroinmunomoduladores, terminaciones nerviosas cutáneas. Aquí hay activación del sistema simpático y del neuropéptido Y. En cuanto a la autoinmunidad, ha estado relacionada con el vitiligo, enfermedades autoinmunes y también la asociación es hasta el 20% en las poblaciones caucásicas, principalmente enfermedades autoinmunes como enfermedades tiroideas, alopecia areata. El nevohalo es muy frecuente, que consiste en la aparición de hipopigmentación alrededor de un nevo, la enfermedad de Addison y el síndrome poliglandular autoinmune. En cuanto a la autoinmunidad, pues esto depende de un factor genético, de factores ambientales, del estrés del melanocito y de la activación de la respuesta inmune. El vitiligo, pues, se divide en vitiligo no segmentario y vitiligo segmentario, como vemos en la imagen. El no segmentario a la vez es generalizado, como en la imagen de la izquierda, acrofacial y universal. O sea, generalizado, sí, aparece en varios segmentos. Acrofacial, sí, solo es como en las salientes óseas. Y universal, sí, incluye más del 90% de la superficie corporal. Y también puede ser segmentario, o sea que afecte nada más un segmento, y focal, o sea muy localizado. ¿Cuál va a ser la morfología del vitiligo? Son manchas acrómicas, o sea, sin color, casi se ven así como rosaditas, rodeadas de piel normal y con límites convexos y muy bien definidos. Al inicio pueden ser manchas hipocrómicas y posteriormente
ya se presentan las manchas acrómicas. No da síntomas o en ocasiones prurito en lesiones que están activas. Y en un 10 a 60% de los pacientes puede llegar a presentarse leucotriquia, o sea que el pelo también pierda su pigmento. Hay una forma que es el vitiligo no segmentario, que es no segmentario y que aparece en mucosas, puede aparecer en la cavidad oral, o sea, en el bermellón de los labios, también en mucosas de los genitales. Y aquí vemos con luz de Wood cómo se ve un vitiligo acrofacial que es no segmentario. Y también vean cómo afecta a la mucosa. Aquí un ejemplo de vitiligo no segmentario generalizado, porque afecta pues varios segmentos. Un ejemplo de vitiligo segmentario universal. En este tipo de pacientes en ocasiones, como es tan extensa la afección, los pacientes prefieren aclarar pues, la zona que les falta para pues ya tener mejor el color un poquito más claro, porque pues es muy poco la zona que tienen el color normal. Entonces, ellos a veces prefieren hacer eso. Y este es un ejemplo de un vitiligo segmentario unisegmentario. Vean cómo nada más afecta un segmento del cuerpo y cómo hay leucotriquia. O sea, afecta las pestañas, las cejas y parte de la patilla. Un ejemplo de un vitiligo segmentario plurisegmentario, vean cómo afecta el antebrazo, el tronco, el cuello y parte del mentón. Es un vitiligo focal y hay variantes menos frecuentes como el tricrómico, que vean cómo hay manchas acrómicas, hipocrómicas, cuadricrómico, pentacrómico, está también el vitiligo en confeti, el vitiligo rojo y el azul. Este es un ejemplo de vitiligo azul. Y este es el nevo a lo que les comentaba. Está el lunar y alrededor pues está un halo hipopigmentado. Y aquí otro ejemplo. El diagnóstico va a ser siempre clínico y nos podemos ayudar en ocasiones cuando hay duda en fototipos, sobre todo 1 y 2, de la luz de Wood. Vean cómo, o sea, como son fototipos claros, pues a veces tenemos como duda. Entonces, ponemos la luz de Wood y ya salimos de la duda. Vemos esta imagen y también tenemos que investigar comorbilidades asociadas, porque casi siempre hay alguna alteración endocrinológica de la tiroides, alopecia areata. Y cuando está activo, vemos esta imagen. Hay pigmentación perifolicular, si nos asomamos con el dermatoscopio, vean aquí esta pigmentación y alteración de la red de pigmento, o sea, ausencia o reducción. Diagnósticos diferenciales, hipomelanosis hereditarias, enfermedades infecciosas, manchas posinflamatorias. Siempre que la piel se inflama, deja una mancha, pero en ocasiones, pues esta mancha puede llegar a ser hipocrómica y confundirnos. No siempre son hipercrómicas.
Algunos tumores malignos, generalmente el melanoma, cuando hay regresión, hay una zona que aparece como, se ve como blanca. Diagnósticos también, medicamentos pueden llegar a generar manchas. Un diagnóstico diferencial, o bueno, es el piebaldismo, donde vean leucotriquia y pues la mancha acrómica. Pitiriasis versicolor, variedad hipocromiante, pero pues va a tener todos los antecedentes que ya vimos en la clase pasada, asociación con el verano, que fue a la playa. La hipomelanosis gutata, esto puede ser de causa idiopática o también por el sol. Y esto es muy común que se presenten así manchitas circulares en antebrazos, en áreas expuestas al sol. Y también en extremidades inferiores como piernas. Y vean esto maligno, que es un melanoma, pero ya tiene un área de regresión. Aquí vemos una mancha blanca y podremos confundirlo con un nevohalo. Aquí más ejemplos. Miren aquí, por ejemplo, con pitiriasis alba, y está una hipopigmentación posinflamatoria. El tratamiento consiste en dos fases. Primero, detener la progresión cuando está activo y luego repigmentar. Y los tratamientos disponibles son tópicos, generalmente con esteroides de alta potencia, o sea, clobetasol, alobetasol, betametasona, pero acuérdense que en áreas que no sean cara ni pliegues, porque ahí tenemos que utilizar esteroides de baja potencia o inhibidores de la calcinurina, que es lo indicado, que casi siempre utilizamos. Sistémico, fototerapia combinado, podemos combinar tratamiento tópico con esteroides con fototerapia, por ejemplo, y quirúrgicos, que consiste en el trasplante de melanocitos. Una compañera de mi generación realizó la tesis con trasplante autólogo de melanocitos, entonces hacía punch, o sea, como sacabocados, y los trasplantaba al área que tenía vitiligo. Y la verdad tuvo muy buenos resultados. En cuanto al tratamiento tópico, es con corticosteroides. En cuerpo, acuérdense de utilizar ultrapotentes o potentes, en cabeza, cuello o en pliegues de mediana potencia o baja potencia. Las guías europeas en el 2013 indicaron que no debemos dar esteroides por más de 3 meses por el riesgo de los efectos secundarios, y el JAT indica que la aplicación sea cíclica. También pues podemos hacer uso de la fototerapia, pero pues eso tiene que ir por lo menos 3 veces por semana al paciente a consulta para que funcione. Y en ocasiones damos PUVA, o sea, meladinina, que tome antes de la fototerapia para que tenga mejor efecto. No sé si tengan alguna duda de vitiligo. Sí, doctora, el tratamiento por vía oral, ¿cuánto tiempo sería? Por el tiempo de fototerapia. Generalmente son como, depende, pero puede ir desde
2 meses a 3 meses. Y utilizamos la meladinima. También tratamientos sistémicos que podríamos llegar a utilizar son antioxidantes. Utilizamos mucho el superóxido de dismutasa. Ya ven que en la etiología del vitiligo pues está el estrés del melanocito. Entonces esto nos ayuda a disminuir el estrés oxidativo y pues sí funciona mejor. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctora, entre los esteroides tópicos de baja potencia, es el más recomendable para usarlos en cara? De Sowen, por ejemplo, es el que utilizamos. Y en niños, por ejemplo. De inhibidores de la calcinurina, si no tienen, porque seguramente no van a tener en su servicio social, pero nosotros utilizamos inhibidores de la calcinurina como Traderma, Tacrolimus. Traderma, pues hay varios nombres comerciales, Traderma, Nartem, y también podemos utilizar Pimecrolimus en la cara o en los pliegues. De Pimecrolimus, pues está el Elidel. Pero en la cara sí funciona el de Sowen, en los pliegues también, que es el de Sonida. Gracias, doctor. Monse preguntó si los esteroides funcionan con manchas que tienen mucho tiempo de aparición o solo en la fase activa. Sí, pero tienen mejor efecto si los agarramos en los primeros 6 meses. Generalmente se les comenta a los pacientes que se va a intentar pues todo. Pero si llegan como los primeros meses de aparición, tienen mucho mejor respuesta a que si llegan de que, ay doctora, tengo 20,000 años con el vitiligo. Ahí pues ya, o sea, y más si han tenido como tratamientos previos, pues la verdad es, el pronóstico no es tan bueno. Pero sí, en ocasiones sí se logra pigmentar pues la mayor parte de las manchas y mucho tiene que ver también la situación psicológica del paciente, el estrés que tenga él, porque si está estresado siempre, pues casi no funciona ningún medicamento, ni fototerapia, ni sistémicos. Entonces, en ocasiones los pacientes hasta tienen que ir a terapia con el psicólogo y todo para ayudarlos. Pero sí, entre más Yo tengo una rápido, pregunta. mejor. Mande. Eh, Cuando se administra por vía tópica los esteroides, ¿es necesario hacer esta disminución gradual o step down para evitar la supresión adrenal? ¿O no es igual que por vía sistémica que así se tiene que hacer? O sea, ¿se puede descontinuar de un momento a otro el esteroide? Eh, a las de alta potencia sí les disminuimos gradualmente. En general lo damos como que mañana y noche por unos 2 meses, 2 meses y medio, y ya disminuimos luego solo por la noche y en ocasiones solo 3 veces por semana. Y si vemos que hay disminución, mejoría, hasta podemos agregar el inhibidores de la calcinurina. Pero sí, yo sí reduzco, la verdad. O sea, casi todos hacemos eso, de que lo damos así mañana y noche por mínimo 2 meses. A los 2 meses lo tienes que citar para ver cómo le fue y ya hacemos la reducción, dependiendo cómo lo veas.
pero sí, yo sí hago la reducción del esteroide. Ok. Si no hay alguna otra duda, pasamos a psoriasis. Bueno, la psoriasis es una enfermedad inflamatoria que es muy frecuente también en la consulta de dermatología. Este es el contenido de la clase y pues los objetivos son generar una pronta referencia por parte de ustedes en el servicio social y evitar complicaciones que sean graves como la artritis psoriásica, por ejemplo, o algunas otras alteraciones cardiovasculares que se asocian a la psoriasis. La psoriasis es un desorden crónico inmunomediado que afecta a la piel y las articulaciones. Sin embargo, puede tener varios fenotipos. Respecto a la epidemiología, afecta a 125 millones de personas en el mundo. No hay diferencia del sexo. Y van a haber dos picos de presentación. Uno de los 18 a 39 años y el siguiente pico a los 50 a 69 años. Es menos común en niños que en adultos y en Taiwán, por ejemplo, no hay psoriasis y en Italia hay una prevalencia del 2.1%. En niños en Estados Unidos, más o menos afecta al 40.8 por 100,000 personas al año. Y en México, vean cómo representa el 2% de la consulta dermatológica y se estima que afecta a 2.5 millones de personas, de las cuales 25% cursan con un cuadro clínico de moderado a grave. La prevalencia global de la psoriasis es del 2% y vean cómo nuestro país, pues sí, tiene una prevalencia algo alta. Se asocia con diversas enfermedades como enfermedades cardiovasculares, también obesidad. Siempre a los pacientes con psoriasis hay que decirles que bajen de peso porque de verdad que disminuye la severidad de la psoriasis y mejora muchísimo. Se asocia también a pacientes diabéticos, a pacientes con hígado graso no alcohólico, con hipertensión arterial sistémica, con ansiedad. En ocasiones también los pacientes pues se deprimen por tener psoriasis y con enfermedades inflamatorias intestinales. Hay factores desencadenantes como traumatismos, por ejemplo, cuando el paciente se rasca, pues el fenómeno de Kepner, que consiste en la aparición de lesiones, como vemos en la imagen de abajo, lesiones de psoriasis, aquí se raspó el paciente o se lastimó, y entonces aparecen las lesiones de psoriasis en el sitio del traumatismo. También infecciones respiratorias altas por estreptococo principalmente puede dar psoriasis en gotas. Es muy característico que se presente en pacientes adolescentes. Infecciones por VIH, hipocalcemia, antimaláricos, son algunos de los medicamentos, también litio y beta bloqueadores pueden exacerbar la psoriasis y terbinafina. Cuando damos tratamiento para onicomicosis, pues hay que preguntar si no tiene psoriasis porque puede exacerbar. El estrés psicológico también tiene mucho que ver. Interferón alfa como fármaco y algunas dosis altas de corticosteroide pues nos puede dar eritrodermia si suspendemos de forma muy brusca. En relación a la fisiopatología, pues existen factores genéticos que son indispensables pero no van a ser suficientes. Y un antecedente familiar, vean cómo eleva el riesgo de padecer
psoriasis hasta en un 90%. Si ambos padres tienen psoriasis, hasta un 41%. Si un padre tiene psoriasis, 6%. Y aquí es el porcentaje en gemelos, monocigotos o dicigotos. Y vean cómo hay factores predisponentes como genéticos en el gen SOR1 y el SOR9. También pues él está afectado el gen de la filagrina y factores ambientales como el estrés, los fármacos que ya vimos, traumatismo, la infección por estreptococo y el tabaquismo. Entonces, todos estos factores desencadenantes van a ir a las células epiteliales estresadas. Estas pues van a secretar o inducir a la producción de citocinas proinflamatorias. Bueno, llegan a las células dendríticas y las células dendríticas empiezan a inducir la vía del TH1, TH17, producen las células efectoras. Los queratinocitos van a ser afectados por estas vías, principalmente TH1 y TH17. Se producen quimiosinas, interferón gamma, y va a haber una activación de queratinocitos y su posterior proliferación. Por lo tal, va a haber mucha producción de corneocitos y de ahí a las escamas. Y posteriormente, pues todas estas vías activadas van a hacer que las células migren y produzcan mucho más citocinas proinflamatorias. Y pues así es como es la fisiopatología de la psoriasis. Lo normal es que cada 40 días pues cambiemos de piel, ¿no? El mecanismo de la queratopoiesis. Sin embargo, en estos pacientes pues está acortado y por eso hay proliferación de los queratinocitos y se produce muchísima escama. Van a haber mediadores celulares, la vía del TH1, TH17 y TH22 van a ser muy importantes por ejemplo, la TH1 en el inicio de la psoriasis y TH17 en las fases ya crónicas. En cuanto al cuadro clínico, pues vamos a encontrar la psoriasis vulgar, porque hay varias formas de presentación. La vulgar pues es la forma más común, que se puede presentar en un 80 y 90%. Esto depende de la severidad. Es más común que hasta un 80% que veamos esta forma leve y moderada y un 20% severa. Vean cómo la topografía tiene una distribución simétrica y mucho en salientes óseas. O sea, puede afectar la piel cabelluda, que es una variante, los codos, que son salientes óseas, la región lumbar, las rodillas. Es como lo más frecuente que afecta. Y las placas van a ser placas eritemato-escamosas bien delimitadas. Vean aquí cómo se ven los bordes delimitados. Pueden ser son irregulares y presentan una escama blanquecina yesosa. Y aquí en un joven, que vean cómo se ven las placas en forma de gotas, como si fuera, o sea, sí tiene psoriasis en placas, pero también están
están como muy en gotitas, ¿sí ven? Entonces, cuando vean psoriasis en placas, siempre sospechen de infección por estreptococo y hay que pues darle tratamiento a este paciente. Y aquí en una paciente que vean la severidad de la psoriasis, casi afecta mucho de la superficie corporal. Y esa es una psoriasis en placas. La psoriasis cutánea, como les había comentado, principalmente va a afectar a adolescentes y niños. Estas van a ser placas eritemato escamosas, como vemos en la imagen, en forma de gotitas de máximo 1.5 centímetros. Se va a producir después de infección estreptocócica de vías respiratorias altas y tiene un buen pronóstico con tendencia a la remisión. También hay una forma más severa que es la eritrodermia secundaria psoriasis. Esta pues se caracteriza por presentar eritema en más del 90% de la superficie corporal y escama. Es más común que se presente en pacientes de 40 a 60 años y puede ser mortal. La psoriasis va a ser la causa más común de eritrodermia. Acuérdense que otras causas son micosis fungoides, dermatitis seborreica, dermatitis atópica. Pero hasta en un 30.5% va a ser causada por la psoriasis. Y es común que se presente posterior al retiro brusco de los esteroides. También del metotrexato puede haber fototoxicidad y presentar la eritrodermia, y en infecciones sistémicas o en jóvenes con VIH. Hay una variante que se llama psoriasis pustulosa. Esta la dividimos en dos, localizada y generalizada. La localizada se le llama acrodermatitis continua de alopo. También puede haber una pustulosis palmoplantar. De esta también se divide en un patrón anular, exantemático y localizado, y la generalizada de von Sonderch. La acrodermatitis continua de alopo, esta es una enfermedad inflamatoria crónica en donde vamos a ver una erupción de pústulas estériles, principalmente en áreas sacrales, en los dedos. Y puede confluir e involucrar el dorso de manos y pies. También va a tener un anillo migratorio en la lengua. Acuérdense que siempre que tengamos psoriasis hay que ver cavidad oral y uñas. Va a haber alteración ungueal como atrofia, onicodistrofia, osteolisis. Y en adultos puede evolucionar a una psoriasis pustulosa generalizada, que esta consiste en muchas pustulitas sobre una base eritematosa, pero también hay escamas. En cuanto a la histopatología, pues va a ser muy característica de psoriasis pustulosa. Vamos a encontrar pústulas en la epidermis y pues datos de psoriasis. Aquí vemos más imágenes. Y hay localizaciones especiales de la psoriasis. Una de ellas es la piel cabelluda, que se presentan del 45 al 56% de pacientes con psoriasis y puede llegar a afectar hasta el 90% de los pacientes que tienen psoriasis. El síntoma acompañante más frecuente es el prurito y otros síntomas que se pueden presentar, el dolor y el ardor. Aquí los pacientes pueden ser muy susceptibles a fenómeno de Kepner y pueden presentar alopecia secundaria y temporal. Y más del 70% de estos pacientes van a presentar dificultades con actividades diarias. O sea, sí va a afectar la calidad de vida. Y vean cómo se podría confundir como psoriasis, que se presenta como en el área de la implantación del pelo. Y también otra como
área especial es la psoriasis en cara. Aquí 20% de los pacientes pueden tener manifestaciones en la cara. Esta es de larga duración. Generalmente cuando se presenta hay una historia familiar de psoriasis y puede existir una psoriasis severa. Las áreas más comunes de la cara afectadas van a ser frente, en un 76%, de ahí la frente inferior, la región preauricular en un 46%, orejas 39% y mejillas 39%. Y vean cómo pues hay afección de la cara, que incluye 3 manifestaciones, como son la sebopsoriasis, que se caracteriza por presentarse en áreas seborreicas, cejas y área nasolabial, la psoriasis capilar, la verdadera psoriasis facial, que pues va a presentarse como placas eritemato-escamosas. También otras áreas especiales es la inversa, flexural o intertriginosa, que se presenta en pliegues, principalmente antecubitales e ingles hasta en un 95%. La prevalencia es del 3.2 al 7% en los chinos y en europeos 12 al 36%. Puede presentarse sola o asociada a áreas extensoras y tiene mayor susceptibilidad al fenómeno de Kepner. También aquí existen alteraciones unguiales. Y vean cómo se puede presentar en el pliegue submamario y manifestarse como manchas eritematosas, brillantes, bien delimitadas. En ocasiones, cuando hay humedad y presencia y que están en las glándulas pues sebáceas, se puede producir fricción y maceración. Y aquí pues podríamos confundirlo con una candidosis. Sin embargo, vean cómo no hay lesiones satélites y con eritrasma también. En la psoriasis genital se presenta en 63% de los pacientes que tienen psoriasis. Vamos a encontrar enrojecimiento intenso, poca escama. Vean cómo casi no hay escama, pero sí va a haber induración y eritema. El síntoma más frecuente va a ser ardor, hasta en un 100% de los pacientes, y reduce la calidad de vida y puede producir disfunción sexual. En la psoriasis palmoplantar, esta representa del 12 al 16% del tipo de psoriasis. Encontramos placas hiperqueratóxicas con fisuras, pústulas y se va a asociar mucho al tabaquismo. Es más común que se presente en mujeres y la podemos clasificar también dentro de las psoriasis severas. Y los pacientes pues, se van a quejar mucho de dolor ardoroso. La psoriasis en mucosa oral pues, va a tener una etiología desconocida, pero se asocia a psoriasis pustulosa o psoriasis eritrodérmica, y también con antecedente en pacientes que tengan familiares de psoriasis con estos genes. Y la histopatología, si hacemos una biopsia, pues va a ser idéntica a psoriasis pustulosa. El área que más comúnmente va a ser afectada, el bermellón de los labios, pues van a tener lesiones similares a la psoriasis en placa, pero también puede existir queilitis, fisuras, exudado y sangrado. Y vean la psoriasis de la mucosa oral. Puede haber una glositis migratoria o lengua geográfica, descamación filiforme de las papilas y la lengua fisurada o plicata, como vemos en la imagen. Entonces siempre hay que checar cavidad oral.
También pueden haber alteraciones ungueales dependiendo de si hay afección en la matriz ungueal, pues se va a presentar el pitting ungueal o este puntilleo, estos hoyuelos en la lámina ungueal. Si hay afección igual en la matriz, leuconiquia, la lúnula va a estar roja. Bueno, van a presentar manchitas rojas. También podemos encontrar las líneas de Bo, esto por la inflamación en la matriz, y onicolisis, como vemos en la imagen. Si afecta en cambio el lecho ungueal, pues vamos a presentar, va a presentar el paciente hemorragias en astilla, manchas en gotas de aceite o manchas de salmón, también se le conocen, hiperkeratosis subungueal, y también puede afectar el área periungueal dándonos paroniquia. Y más imágenes de alteraciones ungueales, el puntilleo o pitting ungueal, la leuconiquia, las manchas rojas en la lúnula, las líneas de Bo, onicolisis y las hemorragias en astilla son como las manifestaciones más comunes de la psoriasis ungueal. Un apartado especial es la artritis psoriásica, que es la principal complicación de la psoriasis. Tiene una prevalencia del 30 a 100% de los casos por cada 10,000 habitantes y una incidencia anual del 2 al 3%. 15% de los pacientes con psoriasis tienen diagnóstico de artritis psoriásica. Entonces, siempre que lleguen los pacientes hay que preguntar si tienen, o sea, si es de primera vez, si tienen dolor en las articulaciones y pues referirlo al reumatólogo. También pueden haber manifestaciones de psoriasis que preceden artritis por 10 años. Puede estar asociada con uveitis hasta el 8% y pueden coexistir también enfermedades como diabetes tipo 2, hipertensión arterial, síndrome metabólico e hígado graso. El diagnóstico es totalmente clínico. Podemos hacer el raspado metódico de Brock, que consiste en raspar, podemos hacerlo con la uña, con una cureta, y vemos cómo se desprende la membrana de Duncan y ahí existe el signo de Auspit o rocío sangrante, que consiste en ver estas como hemorragias en la piel. Y también podemos ver una escama que parece como si fuera cera. El fenómeno de Kepner es muy frecuente, hasta en un 25%. Este consiste en aparición de placas en la piel lesionada y es más frecuente, es muy común que aparezca en cualquier momento de la evolución de la enfermedad. Se puede presentar con quemaduras solares también, con farmacodermias o exantemas virales, y el tiempo de aparición es de 2 a 6 semanas. Cuando tenemos duda, pues realizamos biopsia, en la cual vamos a encontrar hiperkeratosis extensa. Vean cómo pues, la epidermis está muy con hiperkeratosis. Hay parakeratosis intermitente, áreas de parakeratosis con hipogranulosis o agranulosis. Esto es muy frecuente. Es muy característico de la psoriasis, que pues no va a haber la capa granulosa, va a estar disminuida o no va a haber capa granulosa. Y puede haber área de parakeratosis alternada con ortokeratosis. También va a haber una elongación de las crestas, o también se llama patas de elefante, se llama que es psoriasiforme. Y en la dermis papilar pues va a haber edema y capilares tortuosos, y en la epidermis microabscesos de Munro o cogojo. Y vean aquí cómo, o sea, vean esto
que es la capa de granulosa, pues como está disminuida, o sea, no está normal, puede no haber o puede estar disminuida. Y vemos exocitosis de neutrófilos. Hay una escala para evaluar la severidad de la psoriasis. Esta combina la valoración de la severidad de las lesiones y el área afectada, con valores que van del 0 al 72%, y al cuerpo lo va a dividir en 4 secciones, como vemos en la imagen. Se utiliza la escala de 0 a 6 puntos, 0 sin afección y 6 del 90 al 100%. Esto pues ya hay apps, o incluso si le ponen PASI en internet, pues les aparece ahí la escala y nada más le van picando dependiendo lo que encuentren, para no hacerlo así manual. Entonces vamos a evaluar la escama, darle una puntuación del 0 al 4, dependiendo. Si no hay escamas, 0, si hay muchas escamas y gruesas, 4. Para el eritema también, si no hay eritema, 0, y si hay eritema típico de la psoriasis, un 4. Y para la induración también. Entonces, este es un método que se aplica desde 1978 en pacientes con psoriasis, y esto es el cálculo que lo hacemos manual, pero les comento, ya hay apps en donde automáticamente nos da el resultado. Y esto es lo que evaluamos en cada uno de los segmentos: cabeza, tronco, extremidades superiores, inferiores. Y pues se clasifica en leve, moderado y severo. Leve si afecta menos del 10% de la superficie corporal, moderado del 10 al 30 y severo más del 30. El diagnóstico diferencial lo podemos realizar con dermatitis atópica, líquen plano, eczema numular, con pitiriasis rubra pilaris, con pitiriasis ligenoide crónica, con lupus eritematoso subagudo. Y la pitiriasis rosada de Gilbert también es un diagnóstico diferencial. Dermatitis seborreica, principalmente en psoriasis en cara, y dermatitis por contacto, con eritema anular centrífugo, con tiña del cuerpo, con micosis fungoides. En la artritis psoriásica con artritis reumatoide, sin embargo aquí pues va a ser simétrica y va a afectar pequeñas articulaciones proximales. Con osteoartritis, que aquí afecta articulaciones interfalángicas distales y los nódulos de Everden. Y en la gota, pues sí tenemos duda, pero pues esto es muy característico de gota, pues podemos realizar aspiración de líquido sinovial y mandarlo a analizar. En la psoriasis de la mucosa ungueal podemos hacer diagnóstico diferencial con candidiasis y con el síndrome de Reiter. En cuanto al tratamiento, pues debemos de valorar si la mujer está embarazada, si hay comorbilidades asociadas, si hay artritis psoriásica para enviarla a reumatología, si hay condiciones concomitantes como VIH, hepatitis B, C, si el paciente fuma, si toma, si tiene enfermedades cardiovasculares o alguna historia de tumor maligno. Y el tratamiento va a ser tópico en pacientes con psoriasis leve o moderado, que es lo que pueden tratar ustedes, y que afecte menos del 10% de superficie corporal y sin que tenga artritis psoriásica. ¿Qué es lo que vamos a dar? Esteroides tópicos. De primera línea, es la primera línea de tratamiento. Este pues tiene varias funciones: antiinflamatorio, antiproliferativo, inmunosupresor y vasoconstrictor. Entonces, dependiendo también de dónde esté la afección, pues vamos a dar esteroides superpotentes o de muy baja potencia. Los esteroides podemos utilizarlos como monoterapia 1 o 2 veces al día. También pueden ser utilizados con
otros agentes tópicos, combinarlos como el calcipotriol, por ejemplo, fototerapia con UVB y otros agentes sistémicos como por ejemplo metotrexato. Y debe durar de 2 a 4 semanas y tener una reducción gradual para evitar la eritrodermia. Los más utilizados son clobetasol y alobetasol y tienen que máximo utilizar 50 gramos por semana. Sin embargo, es categoría C del embarazo. Análogos de la vitamina D, como el calcipotriol, es el más frecuente que utilizamos. Y vean aquí la combinación Daibovet, que es calcipotriol betametasona. Y es más efectivo combinado con esteroides, combinado con los esteroides. Hay una pregunta de Monse, que si podemos diferenciar la psoriasis del síndrome de Stevens-Johnson o en su caso tiene alguna relación. El síndrome de Stevens-Johnson principalmente va a afectar las mucosas y va a haber una antecedente de que posterior a que consumió algún fármaco, AINES, antibióticos, sulfas, carbamazepina, medicamentos que son para neuro, casi siempre son los más frecuentes. Y el paciente va a presentar síntomas sistémicos, puede presentar fiebre, malestar general y va a estar afectado pues mucosas. Y en el síndrome de Stevens-Johnson va a haber, o sea, vamos a pasar el dedo, vamos a hacer Nikolsky y va a estar positivo. Bueno, pseudo Nikolsky. Y, o sea, te vas a llevar la piel y se va a empezar a desprender la piel. En cambio, aquí en la psoriasis, pues las placas van a ser eritemato escamosas. Y pues la única relación puede ser de que estés tomando algún medicamento y pues te dé síndrome de Stevens-Johnson. Por ejemplo, si tuvieras artritis psoriásica y te dan un AINE, pero de ahí que tengan relación en sí, no. No sé si tengan alguna otra pregunta de diagnósticos diferenciales. Y bueno, seguimos. El medicamento de los análogos de la vitamina D, pues van a regular la diferenciación celular, la proliferación de los queratinocitos y la inflamación. Sin embargo, puede causar irritación o eritema y máximo debemos dar 100 miligramos por semana. Se puede aplicar 2 veces al día en el área afectada. Es categoría C del embarazo y puede causar fotosensibilidad y no hay contraindicación para terapia con fototerapia. También podemos utilizar artralina, que esta induce la liberación de especies reactivas de oxígeno y que tiene un efecto inhibitorio sobre los queratinocitos. Se puede utilizar a estas concentraciones y como efectos adversos puede provocar decoloración del pelo o irritación de la piel. Alquitrán de hulla en psoriasis de piel cabelluda. Como antiinflamatorio y antiproliferativo puede ser en monoterapia o en combinación con otros agentes, como por ejemplo Cebril, que ya utiliza pues otros agentes tópicos para la psoriasis. Esto pues como desventajas tiene un olor desagradable, puede pigmentar y también otro medicamento que podemos utilizar, el ácido salicílico, como queratolítico, inhibe la adhesión de los queratinocitos, reduce el pH y reduce la escama y el engrosamiento de esta. Puede utilizarse combinado con esteroides
Y no utilizar en combinación con drogas saliciladas vía oral, porque puede producir salicilismo, y en pacientes niños está contraindicado por lo mismo. Si el paciente presenta una afección de más del 20% de la superficie, pues puede haber absorción sistémica. Y no hay indicaciones específicas por la FDA, se puede aplicar diario y puede ser seguro durante el embarazo en psoriasis localizada. Y este es el algoritmo de manejo en el primer nivel de atención. Pero si gustan la dejamos ahí porque ya son las 8 y creo que tienen clase. Entonces, mañana terminamos de ver esto y continuamos con el otro tema. ¿Les parece? No sé si tengan alguna duda. No, No, doctora, gracias. gracias. No, doctora, gracias. Ok, perfecto. Entonces, nos vemos más tarde para la clase de clínica. Sí, doctora. Nos vemos más tarde. Hasta luego. Hasta luego. Recording.